Bueno, muy buenas noches, súper bienvenidos a todas las personas que están conectadas hoy a este Mentes Maestras. Me presento, yo soy José Luis Melo, trader profesional, educador también de la compañía Vi, del video que estaban viendo en este inicio de esa increíble convención que tuvimos en Barcelona, ya hace ya casi creo que 2 meses y medio, si no estoy mal. Y precisamente este espacio ha sido diseñado, este ciclo para brindarles un tema supremamente importante que se ha venido trabajando dentro de Mentes Maestras y es la inteligencia financiera. Eso que realmente es lo que crea que haya una diferencia en cómo yo administro mi dinero y cómo también con esa administración puedo tener la que todos anhelamos, que es la libertad financiera. Entonces, bienvenidos a este espacio donde vamos a estar hablando precisamente de cuáles son las mejores formas para poder empezar a producir más capital y que ese capital me produzca más capital o lo que conocemos como interés compuesto. Porque todas las personas que son libres financieramente hablando en el mundo, que son muy pocas, porque solamente es el 0,5% de la población a nivel mundial, el 1% del mundo es millonario, solo el 0,5% de esos millonarios son realmente libres financieramente, porque hay una gran diferencia entre esto. La primera diferencia es que una cosa es que yo pueda alcanzar al millón o al billón de dólares para ser multimillonario, y otra cosa es que realmente todo ese capital sea propio. Porque muchos millonarios son millonarios basados en deuda. Es decir, si realmente entregaran todos sus activos que les deben a los bancos, pues realmente no serían millonarios. Es decir, no son tan libres financieramente. Una persona libre financieramente es cuando es dueña de sus activos y que precisamente esos activos, que también están respaldados en deuda, obviamente, no les quiero decir que la deuda sea mala, no, la deuda es muy buena cuando se sabe administrar y precisamente sirve para poder escalonar esos procesos, cuando logras hacer que esos activos que ya también son propios paguen tu estilo de vida, no solamente tus gastos básicos, sino tu estilo de vida. Y eso lo logran las personas que entienden el poder del interés compuesto. Por eso hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo construir interés compuesto, cómo diversificar mi portafolio, cómo empezar en este mundo de las inversiones que puede que algunos que están conectados ya conozcan o puede que otras personas que son nuevas en todo este mundo de los negocios digitales apenas estén conociendo. Y precisamente para eso es este espacio del día de hoy. ¿Listo? Voy a empezar compartiéndoles un poquito y muy rápido de mi historia. Quiero contarles realmente quién es José Luis Melo, muy rápido, y por qué yo precisamente terminé en este mundo de las inversiones. Porque mi profesión, antes de ser un trader profesional, adivinen qué era. Era psicología y fotografía. Psicólogo como profesión principal, fotógrafo, porque era un hobby que me encantaba, me fascinaba tomar fotos. Pude hacer la carrera profesional y después, por necesidad, aproveché que tenía esos conocimientos para poder generar dinero, pero dentro de un punto que no me gustaba mucho y es que terminé con más de 6 trabajos, bueno, exactamente con 6 trabajos como independiente. Y el José que hoy en día sonríe un poco más, que vive más tranquilo, que está muy feliz de lo que ha podido construirse, no era el mismo que estaba ahí cuando tenía un trabajo normal, porque cuando tenía un trabajo normal, pues precisamente siempre andaba aburrido, solucionando problemas y como decimos, con cara de culo. Entonces, esta es la realidad de muchas personas. Son muy pocas las personas que honestamente disfrutan de su trabajo. Y a pesar de que yo no era que disfrutara mi trabajo, siempre me esforzaba por ser el mejor. Siempre que tenía algún trabajo, algún contrato o algo por hacer, siempre me esforzaba por dar lo mejor de mí para entregar, o sea, absolutamente todo. Y adivinen qué, el mejor empleado no siempre es el que mejor gana o el que es más libre. El mejor empleado simplemente es el que le van a pagar el mismo sueldo. O cuéntenme si al empleado del mes, al que le ponen ahí una fotico diciendo que es el mejor, gana más que el que se mete al baño 2 horas a dormir. No es así. Yo no notaba eso, yo no entendía que todo ese esfuerzo que podía estar dando en otros lugares iba a ser mejor retribuido. Entonces yo tomaba fotos como estas. Esta foto es mía, incluso era de nuestro restaurante antes precisamente de quebrar en pospandemia. Y así eran mis fotos, o sea, literalmente yo me esforzaba harto, o sea, fotos estilo, creo que un contrato que trabajé también para McDonald's como subcontratado, entonces algunas fotos de McDonald's por ahí también son mías, pero me esforzaba muchísimo. Esta era la calidad de mis fotos. Recuerdo mucho que me contrató una academia de ballet para tomarle fotos a una chica. Y la pregunta es, ¿a ti en este momento te pagan por ser el mejor?
O sea, siendo el mejor en lo que estés haciendo, ¿te pagan por ser el mejor? Porque si la respuesta es no, tienes que hacer algo diferente. De verdad. Y tienes que empezar ya. La mayoría de personas, por lo general, siempre se demoran en darse cuenta de esto. Cuando yo me di cuenta de esto, se transformó 100% mi vida. Y cuando empecé a trabajar, mi enfoque 100% desde el comienzo, hace 2 años y medio, fue enfocarme en aprender trading, aprender a invertir en los mercados financieros y generar más capital con el poco capital que tenía en ese momento, gracias a los mercados. Y mi vida se transformó, incluso estas fotos son viejitas, ahorita que lo pienso. Ya hay fotos muchas más nuevas, ya hemos ido a muchos más lugares, pero lo más importante de este momento que estoy viviendo es la tranquilidad de poder saber que con 1, 2 o 3 horas al día me genero mucho más de lo que antes me ganaba con 6 trabajos como independiente durante 30 días. Y es precisamente gracias a entender esto. Hoy quiero que salgan de este espacio con lo que yo llamo la filosofía Warren Buffett. Desafortunadamente, em, el viejito ya se retiró. Para los que saben de inversiones, Warren Buffett es una leyenda de las inversiones, es el mejor inversionista en la historia de la humanidad y ha logrado generar capitales increíbles. Es increíble lo que este señor ha logrado en sus inversiones. Realmente la economía, si él desea moverla, la puede mover. Ese poder tienen. Es impresionante lo que puede hacer. Se retiró, ya está muy viejito, ya creo que tiene 96 años, 95 años en este momento. Y ya, obviamente, pues ya está muy viejito, ya tenía que retirarse. Pero Warren Buffett arrancó todo su negocio y todo el capital que ha construido invirtiendo a los 11 años en 3 acciones de algo que se llamaba City Service. Esas 3 acciones no está el dato exacto de cuánto valieron, pero eran un aproximado de 80 a 100 dólares de esta época, que en ese momento era probablemente no más de 1 o 3 dólares. Él arranca con muy poco capital, entendiendo que podía invertir y viendo, primero, que todo lo que se puede hacer tiene que ser siempre a largo plazo. Estamos acostumbrados a que todo sea a corto plazo. Si tú vas a entrar en este mundo de las inversiones, sí, puedes ganar a corto plazo, hay formas de generar dinero y realmente al comienzo todo va a ser a corto plazo. Pero el capital real o la riqueza real se tiene que ver a largo plazo. Ahora, ¿qué es importante? La filosofía de Warren Buffett que nos dice que no importa cuál sea tu capital inicial. No importa si tú tienes 100.000 pesos para los que estamos en Colombia. Voy a hablar en dólares en general porque sé que hay otros países conectados. Pero no importa si tú tienes 25 dólares, si tienes 100 dólares, si tienes 1.000 dólares, si tienes 10.000 dólares, si tienes 100.000 dólares, no importa. No importa cuál sea tu punto de inicio. Lo importante es que tengas una visión a largo plazo. Y luego viene algo supremamente importante que esto aplica para cualquier negocio. Y es el tema de la constancia. La mayoría de nosotros, incluyéndome, fracasa por la falta de constancia. Intentamos algo 3 meses, 6 meses, no nos funciona, nos rendimos. Yo, durante estos 2 años y medio, he pasado por momentos donde son muy frustrantes. Mis primeros 3 meses fueron súper frustrantes como trader, porque parecía una montaña rusa, pero de emociones y de cosas. Subí a esa cuenta, llevé una cuenta de 100 a 4.000 en 5 días, la quemé en el siguiente. Es una locura. Luego tuve un momento de mucha rentabilidad, luego tuve algunas pérdidas, luego otra vez mucha rentabilidad. Mi trimestre anterior no ha sido el mejor de toda mi carrera y aún así entiendo que tengo que seguir mejorando. Y no por eso, porque haya tenido un trimestre muy negativo, quiere decir que entonces yo ya me rendí. Y en este mes, en términos de resultados y efectividad, estoy convirtiendo tal vez en uno de los mejores meses de mi carrera, a pesar de que venía de 3 meses negativo. Uno, porque los mercados varían, pero realmente no fue culpa de los mercados, fue un tema más propio dentro de mi proceso de aprendizaje. Pero llegan momentos donde tú, haciendo cualquier cosa, montando cualquier negocio, haciendo cualquier actividad, tú eres de los que dice, "Ah, esto no funciona, me rindo". Y yo he tenido muchas discusiones con muchas personas, inversionistas, traders, muchas personas que me decían, José, yo hace 2 años, por ejemplo, conocí el mundo de las criptos y empecé a invertir, me iba bien, pero quemé mi cuenta y dije, esto no es para mí. Y yo siempre les pregunto, ¿y si esa cuenta que quemaste era la última que ibas a quemar en toda tu vida? ¿Qué hubiera pasado? Y la gente queda como, wow, porque siempre yo me hacía esa pregunta. ¿Y si ese dinero que quemaste es el último?
para los millones y billones que vienen. Entonces siempre dejamos todo por falta de constancia. Y eso es algo supremamente importante dentro de la inteligencia financiera. Recuerden que nuestro tema principal es inteligencia financiera. Si realmente quieres formarte en esto, tienes que ser constante, seguir aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje constante. Cuarto, creencia. Tienen que creer en ustedes. Y tienen que creer que esto es posible. Porque Warren Buffett con 11 años y 3 acciones de City Service a sus 94 llegó con sumando toda su red o su network o su valía a más de 146.500 billones de dólares. Es decir, 146 billones de dólares. Solamente invirtiendo en los mercados financieros, diversificando con diferentes empresas. Hoy me vi un dato que me encantó, no lo conocía, y este señor en este momento se gana 2.2 millones de dólares diarios por sus acciones de Coca-Cola. Y cuando las compró, créanme que las compró muy baratas, porque fueron en el 60 y, no mentiras, en el 87. Entonces, ¿qué es importante entender de todo esto? Si yo quiero empezar a diversificar la forma en que genero dinero, tengo que empezar a entender que hay muchas formas diferentes para poder empezar a poner mi dinero en muchos lugares. La mayoría de personas siempre lo ponen en el banco y siempre lo ponen, en Colombia se llama CDT. CDT es como un fondo de inversión con un porcentaje de interés que te da mensual a cierto tiempo. Entonces, un ejemplo, tú tienes, vamos a hablar en dólares. No, hablemos en pesos para entenderlo un poco porque eso también es importante dentro de los CDTs. Digamos que tú tienes 1 millón de pesos y tú dices, ok, tengo 1 millón de pesos, voy a ahorrarlo, voy a invertirlo en un CDT. Y el banco te dice, ok, José Luis, por ese 1 millón de pesos, si tú lo dejas a un año, te vamos a dar el 0.8% mensual. Y tú dices, ok, 0.8% es más de lo que me ganaría si lo tuviera en una cuenta de ahorros. Eso es real. Quiere decir que tú al año vas a recibir en promedio 9.6 del interés sobre ese millón. Quiere decir que tú al año vas a recibir sobre 1 millón de pesos 96.000 pesos. Colóquenme en el chat si eso no les parece un robo. Y los CDTs en Colombia, créanme que comparados con otros países son buenos. Pero piensen en lo siguiente, para que ustedes también vayan entendiendo en el mundo de las inversiones que sea como sea que ustedes vayan a empezar a ahorrar o invertir, es urgente que lo hagan en dólares o en euros. Les recomiendo dólares, es más sencillo. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen 1 millón de pesos, ¿cierto? Y lo convierten a dólares. En este justo momento, cuando el dólar vale 4.147 pesos. Entonces ustedes aproximadamente, vamos a hacerlo incluso, venga, lo hago con la calculadora rápidamente, van a tener exactamente, si tuvieran 1 millón de pesos colombianos, tendrían exactamente 245 dólares. Y ustedes dicen, ok, voy a trabajarlo en inversiones similares a los CDTs, pero americanas, como por ejemplo el SP 500, que en promedio anual da entre un 8 a un 12%. Digamos que te dio un 8%. Digamos que tu interés compuesto en este caso fue el 8%. Que ojo, no es interés fijo, es interés compuesto mensual. ¿Qué quiere decir? Que si el primer mes me gané el 1%, ese 1% vuelve al fondo y me genera ahora más dinero. Pero hagamos el ejercicio como si fuera un CDT y que fuera interés directo, o sea, interés directo, no interés compuesto. Entonces yo me genero un 8% más un 8%. Quiere decir que yo ahora tengo 265 dólares. Pero ¿qué pasa si en un año el dólar cambia de 4.147 a 4.600 pesos? Que históricamente siempre va a subir. Entonces yo ahí estoy ganando más dinero. Entonces solo el hecho de invertir en dólares me genera más dinero. Por eso el primer consejo de la noche es que ustedes no inviertan y ahorren en pesos. Ahora, ¿qué va a ser importante? Cualquier persona puede empezar a invertir con 2.000 pesos. Y ustedes dirán, ¿es en serio es posible? Claro. Ahorren ustedes, hagamos este ejercicio. Imagínense que ustedes durante los próximos 3 meses guardan 2.000 pesos diarios, ¿cierto?
Quiere decir que van a tener en 90 días 180.000 pesos. Y esos $44 los abren en algo que nosotros conocemos como un mercado sintético, donde en el mercado de sintéticos, en promedio, por nuestras clases en vivo, por nuestras aplicaciones, por nuestra comunidad, vamos a irnos muy bajo, porque, porque de sintéticos puedes ganar hasta un 1%, con una efectividad del 65%. Digamos que te haces, por mal que te vaya, por mal, mal, y estoy hablando en un panorama muy malo, te haces un 16% mensual. Quiere decir que acá, este porcentaje de 180.000, ya esos $46 en el próximo mes van a ser $51. ¿Qué pasa si sigues repitiendo? Pero al mismo tiempo, en lugar de quedarte solo con ese capital, sigues ahorrando los 2.000 pesos. Eso es lo que se llama interés compuesto. Y luego, a medida que vas construyendo más capital y más capital y más capital, empiezas entonces a diversificar en acciones y compras acciones de Apple. Eso es lo que construye la verdadera libertad. Porque yo les quiero contar una historia, por ejemplo, sobre alguien que entendió el interés compuesto. Él se llama Theodore Johnson. Si quieren, búscala en internet. Theodore Johnson era un repartidor de UPS. UPS es como la empresa, como Servientrega, como FedEx. Entonces, es una empresa de mensajería muy famosa en Estados Unidos, la más grande en Estados Unidos después de FedEx. No, incluso creo que es más grande que FedEx en este momento porque trabaja también con el gobierno. Entonces, este señor arranca a trabajar en UPS súper joven. Se ganaba si lo comparáramos con el salario actual, digamos, vamos a hablar, digamos que él es colombiano. Se ganaba 1.600.000 pesos, que es el salario mínimo. Y entonces él decía, yo entiendo cómo funciona este tema de las inversiones. Voy a guardar el 20% de todo lo que me gano mes a mes. Y entonces Teodor guardaba siempre el 20% de lo que se ganaba. Si se ganaba 1.600.000, guardaba 320.000 pesos. Pero era mucho más inteligente. Entonces él decía, si yo trabajo en esta empresa, que es una empresa gigante, multinacional, con el respaldo también del gobierno, y que está en la Bolsa de Valor de Nueva York, pues yo voy a comprar acciones también de esta empresa. Entonces todos los meses, con lo que le sobraba de su sueldo, iba y lo invertía en las acciones mismas de UPS. Trabajó toda su vida como repartidor. Bueno, como 38 años, 42 años, no recuerdo muy bien el dato. Y cuando se retiró de la empresa, adivinen qué pasó. Le dijo a su familia, me voy a retirar de la compañía, voy a tener una pensión, pero les tengo una pequeña sorpresa. Durante los últimos 40 años, yo he guardado el 20% de mi salario y lo he invertido en las acciones de UPS. Y ese 20% durante 40 años, hoy en día son $70 millones. Y le entregó un fondo a su familia de $70 millones. Entonces, ese es el poder del interés compuesto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay un libro que me encanta mucho, que se los quiero recomendar para que entiendan cómo funciona este tema, que se llama El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia realmente no es una historia de Babilonia, pero está ambientada en ese tema para poder entenderlo como metáfora, donde siempre yo algo que me guardé de ese libro y es supremamente importante es guarda de cada 10 monedas de oro que te ganes, guarda siempre una y ponla a trabajar en interés compuesto. Ese es el secreto de la verdadera libertad. Si puedes generar más dinero y guardar mucho más, pues más rápido vas a poder construir más capital. Y pensemos, por ejemplo, en la diversificación. Digamos que tú ya tienes este principio, ya te lo guardaste en la cabeza y tú dices, ok, pero entonces, ¿cómo carajos hago para guardar dinero si no me alcanza el dinero? Primer punto de lo que hemos venido trabajando. Tienes que tener otra fuente de ingresos. Tienes que hacer el método de bola de nieve. ¿Para qué? Para que puedas pagar tus deudas. Como tienes un ingreso adicional, va a ser más rápido pagar tus deudas. Y sí o sí tienes que guardar ese 10%. Si yo no hubiera tenido un respaldo en los últimos meses de precisamente guardar cierta cantidad de dinero, pues yo ese trimestre lo hubiera pasado fatal porque no tenía ese respaldo para poder hacerlo. Y esa es la importancia también del ahorro. Ahora, hablemos de diversificación.
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si tú hubieras invertido en Apple solamente en el 2012 y hubieras comprado 100 acciones de Apple cuando valían menos de $28? Hoy en día 100 acciones de Apple valen, en este momento creo que está un poco más alto, pero digamos que están en $220. Mira la cantidad de multiplicación tomando en cuenta el porcentaje que puedes generar con acciones de una compañía. ¿Qué pasa si inviertes en el Dow Jones, en el US 30, en el SP 500? Bueno, este es el US 30, el SP 500, en todos estos índices que compilan las diferentes compañías. Solo por el hecho de la inflación, estas compañías siempre van a tener una proyección alcista, porque el dinero cada vez pues, pierde valor. Entonces quiere decir que cuando tú logras invertir en periodos muy, por ejemplo, si hubieras comprado Bitcoin, que es el ejemplo más loco y absurdo. Si hubieras comprado Bitcoin en el 2012, cuando valía $13, y tuvieras $1000, ¿cuántos Bitcoins podrías comprar? ¿Cuánto dinero tendrías ahorita? Digamos que compraste 10 Bitcoins, que te hubieran valido a $13, $130 en el 2012. Hoy el Bitcoin vale en este momento, justo en este momento, porque esa gráfica incluso está desactualizada, cuesta $104.000. Tendrías 1.040.000 dólares con una inversión de $100. Es una locura. Pero ¿qué pasa con esto? Desafortunadamente, no tenemos la información al momento correcto, no tenemos la información para poder entender precisamente cómo se comportan los mercados. Y por eso es importantísimo empezar también a hablar de inteligencia financiera, a educarnos precisamente en esto. Ustedes, para los que no saben todo lo que hacemos, nosotros somos un ecosistema, el ecosistema más avanzado de inteligencia artificial, que precisamente permite que las personas acá puedan aprender de forma profesional, apalancarse o utilizar la inteligencia artificial para diversificar y hacer las inversiones. Es una locura. Si todavía no lo conocen, pregúntale a la persona que te invitó a este espacio para que te dé más información. Y acá puedes aprender precisamente cómo utilizar todos estos mercados para poder diversificar y construir interés compuesto. Pregunta, Hernando. Esta pregunta es supremamente importante. Hernando, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué acción o qué fondo hace eso del interés compuesto? Cualquiera. ¿Qué pasa? Esperen, se los puedo mostrar de forma gráfica. Bueno, no, se los voy a explicar muy rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú tienes $100? Cuando tú tienes un interés directo, te dicen, todos los meses te voy a dar el 1%. Es decir, todos los meses tú te ganas $1. Cuando tú hablas de interés compuesto, digamos que tú pones $100 en acciones de Apple y te dan el 3% este mes. Entonces, la ganancia es 3%. Ahora no tienes $100, sino tienes $103. Si el siguiente mes te diera nuevamente el 3%, te lo daría sobre esos $103. Es decir, que te daría aproximadamente $3.8. Entonces el siguiente mes ya tendría 107 casi. El siguiente mes tendría 120. El siguiente mes tendría 140. El siguiente mes te llegarías a 180. Así, y vas construyendo cada vez más dinero porque no te están pagando todos los meses sobre los $100. Todos los meses el dinero que construyes de interés suma al capital inicial. Eso es interés compuesto. Cualquier índice, cualquier fondo de inversión, cualquier tipo de mercado te lo da siempre y cuando tú obviamente pues dejes el capital construyéndose como más capital. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para entender todo esto? Primero, requiero ahorrar. Es importante que ustedes desde ya empiecen a ahorrar, a tener una inversión inicial, que puede ser cualquier cosa, 100.000 pesos, 200.000 pesos. Pero ¿qué pasaría si ustedes todos los meses están precisamente agregándole 100, 200.000, 100, 200.000 y le siguen agregando? Y a su capital de retiro, para que lo pensemos así como si fuera un capital de retiro, le agregan todos los meses más y más y más y más y más. Y luego entienden que ese porcentaje lo pueden poner a trabajar en diferentes índices como Forex, como sintéticos, como bursátiles, como criptos. Digamos que en Forex, que en promedio un buen trader en Forex al año podría sacar entre un muy bajito, un 8 a un 14% sobre interés compuesto. Y sigues construyendo cada vez más capital.
Y luego entonces empiezas a diversificar y utilizas SageMaster Forex, SageMaster sintéticos, acciones, compras bonos del tesoro. Empiezas a moverte en todo este mundo donde todos los empresarios se mueven. Y luego, cuando ya tienes más capital, empiezas a construir libertad financiera. ¿Cómo construyes libertad financiera? Finca raíz, participación en empresas, empiezas a comprar no solamente las acciones por mercado, sino que también acciones con dividendos con empresas, empiezas a comprar criptomonedas y empiezas a tener ingresos residuales. Construyes una marca personal y también empiezas a tener ingresos por tu marca personal. Y ahí empiezas a armar una serie de activos que te generan precisamente esa libertad financiera. Los millonarios necesitan 7 fuentes de ingreso para tener libertad financiera. ¿Cuántas tienes hoy al día de hoy? Si tienes una, que es el trabajo por lo general, necesitas construir la siguiente. Si tienes dos, necesitas construir la tercera para poder llegar a esas 7 y que puedas, como todos soñamos en algún momento, decir, este año no hago ni miércoles y me voy a sentar a viajar por donde siempre he querido. Y te puedas llevar a tu familia de viaje todo un año a diferentes lugares y saber con tranquilidad que has construido tantos activos y has diversificado tanto que esos activos te van a generar los ingresos sin que tú estés encima matándote de que las cosas funcionen, que es como realmente los hacen los millonarios. Claro que sí, todas las ganancias se pueden retirar en efectivo. Ahora, ¿qué pasaba? Yo como empleado tradicional estaba pensando en cuánto me hubiera ganado si en el 2022 hubiera seguido haciendo lo mismo. Y yo dije, ok, si sigo 10 años haciendo lo mismo, como empleado tradicional me hubiera ganado 173.800 dólares en 10 años. La única forma de hacerme millonario era que me ganara el baloto, porque lo jugaba como un enfermo. Luego entendí, como empresario digital, como trader profesional, que en 10 años, solamente con la proyección inicial de un trabajo de los ingresos que tenemos en este momento, yo tengo que llegar mínimo a los 12 millones de dólares en 10 años. Miren la diferencia entre un trabajo tradicional y un empresario digital. Y esto es sin diversificar. Estos son solamente ingresos lineales de los ingresos promedio actuales que tenemos en este momento. Esta es la magia de los negocios digitales y esta es la magia del interés compuesto. Y entonces ustedes que quieren entender un poco más, les voy a mostrar rápidamente. A mí me gusta utilizar mucho hoy en día ChatGPT. Y si ustedes, y quiero que este ejercicio cuando termine el espacio ustedes también lo hagan. Por ejemplo, Hernando, sé que tienes muchas preguntas. Aprovecha todas esas preguntas y coge ChatGPT y es más. Bueno, ya te respondo esa pregunta. Pero miren, digamos que ustedes cogen a ChatGPT. Si no lo conocen, es brutal. Nosotros tenemos algo incluso mejor que se llama DeepSeek, pero como no todos tienen acceso, pues mejor ChatGPT. Y yo le digo, mira ChatGPT, voy a hacer lo siguiente. Voy es con B, V. Voy a guardar 200.000 pesos, bueno, digámosle en dólares, 50 dólares mensuales. Y todos los meses voy a poner 50 dólares más. Adicional, voy a diversificarlo en, por ejemplo, Bitcoin. Esto es un ejemplo, pueden ser muchos. Si hago este plan, ¿en cuánto tiempo llego al millón de dólares? Que todo el mundo sueña con el millón de dólares, ¿no? Antes un millón de dólares era más difícil que ahora. Y ahí él me va a armar el plan. Entonces acá me arma el mes, me arma la rentabilidad en Bitcoin de acuerdo a lo que ha tomado. Sí, ese es el plan. ¿Cuánto me demoro en llegar? Si yo guardara 50 dólares durante los próximos 11 años y lo colocara en interés compuesto en Bitcoin, me haría millonario exactamente en 11 años.
solo con $50 mensuales. Si ustedes lo piensan, $50 mensuales son 200.000 pesos. El salario mínimo en este momento creo que es millón, casi 600, casi. No es tanto, no es tanto. Es un poquito más del 10%. Es decir, una moneda de oro por cada 10 monedas que me gano. Es la magia del interés compuesto. Entonces tengo que aprender más, chicos. Yo quiero que ustedes hoy abran su mente porque precisamente hay muchas formas súper, súper, súper interesantes de poder construir precisamente esos ingresos adicionales. Y quiero presentarles a una persona que no solamente entendió la magia del interés compuesto, la magia de las inversiones, la magia de los negocios digitales, sino que precisamente gracias a esa magia no solamente ha pagado todas sus deudas, sino muchísimas cosas que ya les va a contar. Es también colega mío, educador también de la compañía, trader profesional, sniper que lo llamamos porque es una persona que donde pone el ojo y la señal, ahí reacciona al mercado y nos deja profits. Y adicional también es diamante presidencial de nuestra compañía, es decir, es alguien que hace el negocio completo y genera ingresos de las dos líneas de negocio. Yo también trabajo en la parte de network marketing, pero él tiene muchísima más experiencia, tiene muchísimo más tiempo en la compañía y ha tenido muchísimos más resultados que nosotros. Entonces, precisamente para esta segunda parte quiero presentarles al gran Luis Salvador para que no solamente nos cuente cómo ha sido el proceso, sino cómo él hizo para toda esta magia que ya vimos en teoría, aplicarla a la realidad. Entonces, mi gran Luis, bienvenido a la sala, ¿cómo estás? Gracias, mi querido José, pero qué honor. Quiero que me ayuden con un numerito 7 en ese chat en señal de gratitud, de aplausos, porque realmente espectacular la información que hemos recibido. Y cada vez que José iba paso a paso explicando, me sentía tan identificado del proceso y es que muchas veces parece difícil cuando tú tienes muchas deudas, cuando no sabes qué hacer, cuando sientes que la tarjeta de crédito te llama, ya no quieres contestar números desconocidos o simplemente no estás viviendo, sino sobreviviendo y tú miras tu cuenta bancaria y no tienes ni $1,000 ahorrados y dices, y la excusa, y sabes qué es lo peor, que mentalmente tú dices, yo por lo menos tengo trabajito y te empiezas a comparar con aquellos que no tienen trabajo y eso te hace sentir mejor cuando realmente apenas estás sobreviviendo. Si no tienes 1,500, $10,000 en una cuenta, etcétera, y estás en el día a día, realmente las cosas no funcionan. Yo hoy quiero contarte un poquito cómo yo apliqué esta información que José lo dijo con nuestro vehículo, pero también explicarte cómo aparecí yo en este radar de aprender la parte de invertir, aprender la parte de network marketing, porque realmente fue así un poco el proceso. Entonces, fíjate, yo fui fruto del sistema, no sé si tú, pero yo estudié toda mi vida. Siempre digo, estudié toda mi vida porque literal no podía hacer otra cosa. Antes de entrar a la escuela, acá en Ecuador, yo ya estudié que se llama el prekinder, el kinder, el nursery, o sea, mejor dicho, estudié mucho. 12 años me graduó en la especialidad de físico matemático de la escuela, otros 5 años para graduarme de ingeniería en sistemas. Imagínense, más de 21 años estudiando. ¿Para qué? Imagínate esto, 21 años aprendiendo cosas. ¿Para qué? Para salir a buscar a alguien que me dé un empleo. Qué cosa de locos. Y eso fue lo que hice, pero tenía muchos desafíos. No encontraba trabajo y tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a trabajar los que se llaman Work and Travel. Y ahí aprendí lo que significaba el trabajo duro. Tenía 3 trabajos porque pagaban por hora. De 6 de la mañana a 10 hacía mantenimiento en las montañas rusas, de 10 de la mañana a 7 atendía en el parque de diversiones, yo era el que les aplastaba, les mandaba el carrito, lo testeaba, etcétera. Y en la noche me conseguí un medio tiempo en una fábrica de pickles, envasaba pickles ahí, dormía 4 horas, mis compañeros me decían el inmortal, y yo hacía así mucho dinero, me hacía $7,000 en esos veranos y demás, y eso me permitía pagar los créditos de la universidad, porque encima sale uno endeudado. Y pagaba el crédito y bueno, cuando ya no pude, empecé a tocar puertas y empecé contestando teléfonos de una compañía.
Luego de un año ya era parte del departamento de sistemas y me destaqué muchísimo. Me subieron el sueldo de $300 a 340 y hasta me hicieron un muñequito como mejor empleado del año, que acá le decimos en Ecuador el año viejo. Y sin darme cuenta, empecé a jugar el juego que se llama la carrera de la rata, donde yo empezaba a trabajar por dinero para empezar a pagar deudas, porque ¿quién vive con $300, familia? O sea, nadie. Entonces, pero claro, uno se endeuda y empiezas a pagar las cuotas, etcétera, y te quedabas obviamente sin dinero. ¿Y qué hacía yo? Trabajar más, trabajar más. Entonces me destacaba más. Me decían que yo era súper trabajador, que era súper puesto la camiseta. Y subía después, ya no era el asistente, luego el coordinador del área, y así empecé a crecer. Me compré mi primer carrito, ahí ese blanco a crédito, a 5 años, con $2,000 de entrada. Tenía ya mi oficina e incluso viajaba a nivel local a poner y toda la parte de sistemas. Y esa era mi carrera y yo no me daba cuenta. Yo decía, wow, estoy teniendo resultados. Tengo un trabajo que otros no tienen. Ahora soy coordinador donde otros son empleados normales. Y luego fui gerente de tecnología en la compañía en la que estaba. Un buen cargo, un buen sueldo, estabilidad laboral, el sueño de todo empleado, pero tenía muchas deudas. Como buen gerente, me daban todas las tarjetas de crédito. Me tocaba vivir una vida de gerente. Tenía que tener carro del año, eso sí, a 6 años. Me compré una casa a 30 años sin poner $1 de entrada y reventé las tarjetas de crédito. Y no vivía con propósito, no tenía tiempo, o sea, y mejor dicho, malas decisiones financieras por no tener educación financiera, porque nunca me enseñaron en la universidad, ni en esos 21 años que me maté estudiando, qué hacer con el dinero. ¿Cómo tú puedes, con interés compuesto $100 realmente en todos estos años, tener un capital aún mayor? Y ahí es cuando yo pido a Dios una oportunidad, entre mí pidiendo otro trabajo, y encuentro la industria del network marketing. Recibía mensajes de que ya mantengo esta deuda, etcétera, 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 y arranco a emprender en este mundo digital y me permite renunciar a los 8 meses cuando yo igualo mi sueldo como gerente. Yo quería libertad. En 8 meses, lo que a mí me tomó 12 años de mi carrera ganar sobre los $2,000 en mi empleo, acá lo había hecho en 8 meses. Renuncio y una de las primeras cosas que yo quise hacer era aprender sobre las famosas criptomonedas. Y entonces yo quería y se me abría el mundo de posibilidades. Yo decía, no, yo quiero aprender esas vainas de cripto, y todavía seguía con las mismas deudas porque simplemente eso me daba para vivir. Así que me empecé a conectar a nuestra plataforma MindHub, vi unos cursos de blockchain, de criptomonedas, me conecté a nuestra plataforma de Wow, empecé a emprender y puse $100. No tengo la foto porque realmente nunca me imaginé que iba a contar el testimonio, pero yo puse $100 porque no tenía más en criptomonedas. Y a los 15 días, esos $100 se hicieron $150. Ese rato corro donde mi esposo y le digo, amor, imagínate, si ponemos 1,000, vamos a tener 1,500 en 15 días. Obviamente no funciona así, sin embargo, esa era la expectativa. Me, metí 1,000, familia, y esos 1,000 lo empecé a hacer interés compuesto. Entonces empecé a copiar unas señales que en la compañía nos enviaban y nos decían, ahorita es un buen momento para comprar Bitcoin, ahorita es un buen momento para vender Bitcoin. Y esos 1,000 se hicieron 1,600 como al mes. Luego tenía ganancias del 7% diario. Y esos 1,600 ya se hacían 2,900. ¿Y qué hacía yo? Interés compuesto. Y al siguiente día, sobre ese interés compuesto, ganaba 8% al día.
copiando unas señales de expertos en los mercados de criptomonedas. Y eran 3.200, luego 3.400, 110, un 3% al día, 2% diario más 93 y subía y ya pasaban 3 meses y tenía 3.600, pasaba 4 meses, 3.800, $4.000 y así, hasta que llegó mi cuenta a $6.500 en 5 meses con $1.000 haciendo interés compuesto en el mundo cripto. Una locura, gracias a todos los servicios. Obviamente, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Ese fue lo que pasó, eso fue lo que viví. ¿Y qué pasa cuando yo veo esto? Llamo a la tarjeta de crédito que menos debía y empiezo a hacer ese efecto bola de nieve que lo vimos en la clase pasada. Le digo, ¿cuánto te debo? Me dicen, debes $11.500. Les dije, tengo 6.500, ¿te sirve? Y me dijeron, preste. Y así fue como pagué mi primera deuda con criptomonedas e interés compuesto. Y fue una locura. Paralelamente empecé a aprender otro mercado financiero que en nuestro proyecto se enseña, que son cuatro, y empecé a aprender el mercado de índices sintéticos en el 2022 y ganaba $6, $2, hacía $10 al día, eso hacía 300 al mes extra. Me ganaba después, a los 8 meses, ya eso subía y me hacía a veces $80 en un día, y así. Empecé ese proceso. Luego, a los 8 meses, llegué a tener operaciones de casi 100, más de $100. Y en poco tiempo, en 2 horas, y era una cosa que yo decía, wow. Y si a esto le hago interés compuesto en criptomonedas que me funcionó, empiezo a diversificar ingresos, empiezo a hacer que las cosas sucedan. Déjenme por acá, pongo el chatcito. 1 año y medio de estar dándole, de estudiar y demás, ya para el 2023, luego de 1 año y medio, podía tener operaciones de $500, de $200, dependiendo. Y luego, este 2025, hoy tengo la dicha de compartir un espacio con el gran José, que ya lo conocieron, siendo educador de nuestra plataforma, siendo producto del producto. Aprendí acá cripto, aprendí acá a hacer forex, aprendí acá a hacer índices sintéticos y realmente el proceso ha sido maravilloso. Empecé este proyecto con más de $140.000 en deuda y en diciembre del 2023 pagué absolutamente todo. ¿Y qué es loco? Como empleado, tú reportas a la entidad, acá en el Ecuador se llama el Servicio de Rentas Internas de CRI, y yo veía mi mejor año como empleado, mi mejor año como empleado fue de 23.515 declarado, y ya libre de impuestos y todo. $23.000 en un año. En mi mejor año, con 12 años de carrera como gerente, mi mejor año fue $23.000. Y yo regreso a ver y darme cuenta que yo en el 2022, gracias a Vi, pude en 2 meses hacerme lo que yo me hacía en un año como empleado. Y luego seguir creciendo en la compañía y tener ingresos superiores a lo que yo me hacía en un año como empleado, hacérmelo en un mes.
y seguir escalando y creciendo en la compañía. Y es que familia, más allá de contarles un poco mi historia, quiero decirles que es posible que si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Que toda la información que tú estás viendo en Mentes Maestras, en esta línea de finanzas, realmente es lo que te puede ayudar a ti a salir no solo de deudas, de procesos incómodos, no solo llevarte a transformar tu vida y tus finanzas, sino que con información correcta tú puedas hacer que las cosas sucedan. Tú necesitas primeramente entender hacia dónde tú te quieres ir, ¿ok? Y para eso, para terminar este espacio, te quiero regalar algunas cosas que en un inicio a mí me incomodaron, pero que son necesarias para que tú puedas mejorar a nivel financiero y estructurar tus finanzas, como lo hemos venido hablando en este intensivo de finanzas de mentes maestras. La pregunta más incómoda que me hizo un mentor cuando yo estaba endeudado fue y me dijo, ¿cuánto debes? Y yo le dije, por ahí como $70,000, así. Me dijo, no, no, ¿cuánto debes? Yo, como 70,000. No, ¿cuánto debes? Y yo, no, necesito hasta el centavo. Anda y la próxima reunión la tendremos cuando realmente sepas cuánto debes. Y no era bonito ponerse a ver las tarjetas de crédito y resulta que los intereses subían y todo, y eso subió y ya las deudas eran de $140,000. Pero ¿saben qué? Y ese momento que creen que uno pensaba, si para mí $70,000 no eran salida, 140,000 para mí eran, ya, hasta aquí llegaste, Luchito. Pero lejos de eso, cuando supe exactamente lo que debía, me embargó un sentimiento de tranquilidad, como que lo feo que estaba sintiendo era esa incertidumbre de esa falta de certeza que muchas veces tenemos en la vida. Y la fe es eso. La fe es la certeza de lo que se te espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando voy donde le digo, debo esto. Perfecto, ok. Entonces, cuando tú ya sabes ese punto A, el siguiente es, ok, ¿cuál es tu punto B? Listo, sí, todos queremos pagar deudas, ok, pero para llegar a ese punto B, hay un camino que debes seguir. Y por supuesto, lo primero que debes hacer es entender en qué momento de la humanidad estamos y en qué momento de la vida y del universo realmente te encuentras. Y hacerte preguntas como, ¿conoces un solo millonario que se haya hecho a través de un empleo, trabajándole a alguien más? Y te vas a dar cuenta que no existe. Yo no conozco ninguno. Ninguna biografía o autobiografía dice, yo lo logré trabajándole a alguien más. Entonces tú dices, ok, por ahí no es el camino. Ok, ¿qué es lo que hoy está dando dinero? Está dando dinero todos los negocios que tienen que ver con apalancamiento, Uber, Airbnb, Rappi, etcétera, que apalancan, te apalancas de soluciones, de empresas que tienen soluciones que atienden necesidades de personas. Entonces tú dices, listo, ahora, ¿y yo qué puedo hacer? Ah, pero además, hoy está emergiendo la inteligencia artificial. ¿Qué tal si hay un proyecto que te permita conectar las necesidades de las personas con soluciones que sean de inteligencia artificial? Entonces, y aparte aprendes una habilidad que te permite manejar finanzas, generar un extra, hacer interés compuesto y realmente empezar a poner al dinero a trabajar para ti. Y no solo tú trabajar por dinero. Porque créanme, en las 24 horas más lo que tú tienes que hacer, muchas veces vas a sentir que te falta tiempo, pero no es eso. Es que simplemente tú estás atrás de la zanahoria, cuando tú puedes empezar a plantar zanahorias para después solo cosechar las zanahorias. Y cuando tú llegas y haces ese clic en tu vida, empiezan a abrirse puertas. No existen coincidencias. El que hoy tú estés conectado aquí escuchando esto es porque esta información la necesitabas, es para ti.
Sea en el punto de la vida en el que te encuentres, esto es para ti. Yo hoy me siento muy afortunado de poder en esta capacitación de finanzas hablarte desde la coherencia de lo que José te enseñó, porque aunque teóricamente quizá no era el más experto en hacer bola de nieve e interés compuesto, el simple hecho de apalancarme de expertos de una comunidad que decía lo que se había que hacer, de conectarme a espacios como estos, empezó a cambiar mi realidad y empezó automáticamente a permitirme hacer que las cosas pasen. Yo podía haber sacado el dinero cuando me hice los 1.600 y feliz y decir, wow, me retiro y ya gané. No, pero cuando tú entiendes el proceso, wow, se hacen 6.500 y ya puedes pagar algo y ya puedes hacer algo y de repente, entonces muchas veces la gente fracasa por quedarse en medio camino del proceso. Entonces, para ti que estás hoy conectado, y me encantan esos mensajes que lo están viviendo, lo necesitaban, llegaron cuando más lo necesité. Entonces, esa es la idea. Realmente hoy estamos acá para transformar la realidad financiera de muchas familias a través de este espacio. Y estoy seguro que si tú te conectas y te estudias mucho toda la información que vas a ver en estos 4 intensivos, 4 días de intensivos en Mentes Maestras de Finanzas, tu realidad completamente va a cambiar. Hoy has visto casos como el de José, como el mío, e información que es muy sencilla de aplicar. Pero así como es sencilla de aplicar, es sencilla de no aplicar. Entonces, la invitación está hecha. No te olvides, si te gustó este espacio, a la persona que te invitó, dile gracias, me encantó, me ayudaste mucho. Permítele a la persona saber también que eso de pensar en ti para un espacio de finanzas, para que conozcas un proyecto ganador, para lejos de de más allá de otra cosa es conectar contigo y eso siempre pues merece gratitud. Mientras otros te invitarán a hacer otras cosas, quien te invitó a este espacio te invitó a aprender, te invitó a crecer y te invitó a que tú puedas cada día ser mejor y que financieramente, independientemente de si estás mal como en su momento o si estás bien, entiendas que hay salida y se puede estar mucho, pero mucho mejor. Listo, familia. Así que gracias, gracias, gracias por conectarse. Gracias a mi querido José por antecederme en este espacio, que lo admiro, que lo quiero, es mi amigo y mi coequipero y socio. Así que Dios les bendiga, familia. Espero que realmente hayan anotado, hayan sacado provecho y nos vemos la próxima semana en el cierre de Mentes Maestras para seguir y cerrar con broche de oro este intensivo de finanzas que realmente está maravilloso. Así que bendiciones. Chau, chau, chau.